Estimados hermanos, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a presentar un mensaje de la palabra de Dios, esperando pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, podamos hacer conciencia y podamos también nosotros aceptar el llamado que Dios nos hace en esta hora. Últimamente se vienen hablando tantas cosas sobre divisionismos, sobre grupos disidentes, como se les ha llamado a muchas personas. Incluso hay personas que rechazan a hermanos en esta situación y no se les da la oportunidad en ningún momento. En los tiempos de Cristo también hubo situaciones en las que Jesús con sus discípulos pasó circunstancias de esta manera. En ese tiempo los fariseos, los judíos que eran el pueblo de Dios, denominaban a Jesús como una persona que era usado por el poder de Satanás, que era usado por el poder satánico, y por lo tanto rechazaban a Jesús del pueblo de Dios. Por eso Jesús, tanto sus discípulos y aún muchas personas que Él les dio sanidad, fueron expulsados de las iglesias de los rabinos, de los fariseos. Ahora la pregunta que muchas veces ha quedado en el aire y que muchas veces ha quedado allí sin quien la pregunte y sin quien la responda por temor a muchas cosas es: ¿por qué suceden tantos divisionismos? ¿Por qué suceden tantos grupos hoy en nuestros días? ¿Será acaso el poder de Satanás el cual está trabajando en la feligresía y está haciendo divisiones? ¿O acaso será el poder de la verdad el cual está separando al pueblo de Dios? La sierva de Dios, en el libro La Voz, su educación y uso correcto, en el capítulo Probando las Verdades, en la página 365, la sierva de Dios escribió la siguiente nota: la causa del zarandeo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Ella preguntó en esta nota, ella dice que preguntó a su ángel acompañante. Esta nota está basada en el libro de Primeros Escritos, en la página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es el testimonio directo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea? ¿Cuál es ese testimonio directo que exige el testigo fiel? Nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22. Allí encontramos el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y el mensaje del testigo fiel dice: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el testimonio del testigo fiel, el consejo que exige este testigo fiel, que es Cristo Jesús. Y el consejo es: por tanto, yo te aconsejo, este es el consejo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubran la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y lo que exige el mensaje es el siguiente, el versículo 19: yo reprendo y castigo a todo el que amo, sé pues celoso y arrepiente. Y este es el consejo que muchos están rechazando, que muchos no están aceptando. Yo soy miembro de la iglesia, ¿cómo es posible que me tengo que arrepentir? ¿Cómo es posible que yo sea pobre? Y ciertamente el Señor nos ha dejado demasiada luz, testimonios del Espíritu de profecía, la palabra de Dios, tantas cosas de las cuales nosotros podemos echar manos y aprender y sacar la verdad que hay en la palabra de Dios. Tanto estudio dentro de nuestra iglesia,
tantos hombres con doctorados, con maestrías. Somos ricos y nos creemos ricos, pero la palabra de Dios dice: sin embargo, tú eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchos no están aceptando el mensaje. Por eso dice la sierva de Dios: moverá este consejo el corazón de quien lo reciba, y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos, y aquí está algo interesante, algunos no soportarán este testimonio directo, este mensaje de arrepentimiento que tiene el mensaje a la Odisea. No soportarán, dice, este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. ¿Contra quién? Contra el testimonio del testigo fiel. Se levantarán contra él, contra el mensaje. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces, la pregunta que les hacía hace un momento: ¿qué es lo que está dividiendo hoy en día nuestra filigresía? ¿Será acaso entonces el poder de Satanás? ¿O será acaso el testimonio del testigo fiel que dice la sierva de Dios? La sierva de Dios, les repito, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Está hablando del mismo pueblo de Dios. Se levantarán contra el mensaje correcto, contra la advertencia de este mundo. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Nosotros tomamos este mensaje de la Odisea y el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este lo usamos para el llamado a las personas que aún no conocen el amor de Dios. Pero también este mensaje es para nosotros como pueblo de Dios, que nos está llamando al arrepentimiento. Yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está afuera. Por eso dice la sierva de Dios en Evento de los Últimos Días, en la página 50, dice: la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Ese mensaje de he aquí estoy a la puerta y llamo, ese mensaje es para el mismo pueblo de Dios. No es un mensaje que va a aquellos que aún no conocen el amor de Dios. No solamente para ellos, también es para nosotros que estamos dentro del pueblo de Dios, que ya hemos conocido las verdades, pero que aún nos falta arrepentimiento, que aún nos falta el arrepentimiento que dice el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si nosotros permanecemos en estado laodicense, no vamos a alcanzar salvación, porque Cristo Jesús no está dentro de nosotros, dice la sierva de Dios. El mensaje es a salir de la Odisea. Ahora, el mensaje en esta mañana le hemos titulado Los segadores. Vamos a analizar una parábola de nuestro Señor Jesús en esta mañana. Una parábola muy conocida por cada uno de nosotros. Incluso la hemos predicado, la hemos escuchado, nos la han enseñado. Así que vamos nosotros a repasarla. La encontramos en San Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Es la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores:
Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor lanzó esta parábola y no hay necesidad de interpretarla. No tenemos que inventar cosas en qué significan lo que Jesús dijo aquí. El mismo Señor Jesús da la explicación en el versículo 36 y dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo en el versículo 37: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Vamos a anotar los siguientes puntos. El sembrador, nos dice allí que el sembrador es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Sigue diciendo la parábola: el campo es el mundo. El campo es el mundo. El campo es igual a el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Buena semilla del reino. Cizaña hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, el fin del siglo o el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. El enemigo es el diablo. La siega el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. En esta parábola podríamos decir que intervienen 7 personajes, si le queremos llamar de la siguiente manera. El primero, el sembrador, que es Jesucristo. El segundo, el campo, que es el mundo. En otra parábola de Jesús, hablando la parábola del sembrador, también dice que son los corazones. Podríamos decir, el campo es el mundo o los corazones de cada creyente. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo es el diablo. La siega, el fin del mundo. Y los segadores, los ángeles. Vamos a resaltar, antes de entrar un poco más en materia con nuestro mensaje, quiero resaltar 3 puntos. El primero es el versículo 25, que dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró el trigo y se fue. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían los hombres. ¿Qué hombres? Sin duda alguna eran los hombres que estaban cuidando el cultivo, el campo.
Estos hombres estaban allí cuidando, pero cansados, les tomó por sorpresa el sueño, se durmieron. Y entonces aprovechó el enemigo para entrar al campo y sembrar la cizaña. Y luego se fue. ¿Quiénes son estos hombres que han dormido? Vamos a ver en Isaías capítulo 56, versículo 8. Isaías 56, versículo 8. Dice la palabra de Dios: dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos. Un atalaya era el que se paraba en la cumbre de la torre para vigilar si había algún peligro. Y los atalayas estaban hasta allí arriba en las murallas, viendo si el enemigo no se acercaba. Pero aquí dice la palabra de Dios: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y el versículo 11 dice: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Están olvidando al pueblo, el cuidado del pueblo. Y si los atalayas se duermen, ¿quién va a cuidar del pueblo? Si ellos son los responsables del cuidado del pueblo de Dios. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Dice Patriarcas y Profetas que así como Aarón fue el que permitió que se adorara el becerro de oro, y dice la sierva de Dios, todavía hay Aarones modernos que permiten que la idolatría penetre al pueblo de Dios. Aarón era un líder del pueblo de Dios. Todavía hay líderes que están permitiendo que la idolatría, que la falsa adoración entre al pueblo de Dios. Estos son los hombres que se durmieron. Los atalayas que deberían de cuidar el campo se han dormido. Los que deberían cuidar la iglesia, el pueblo de Dios, se han quedado dormidos. Son perros mudos, y un perro mudo no sirve para nada, porque un perro debe ladrar para cuidar el hogar, la casa, a la familia que está dentro. Triste la comparación que da la palabra de Dios, pero es la realidad. Y muchas veces nosotros amamos el dormir antes que cuidar de los fieles hijos de Dios. El primer punto. El segundo punto que queremos resaltar también es el versículo 28 y 29. La pregunta que hicieron los siervos es en el versículo 28: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos a la cizaña? Y el dueño del campo dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro. Y al tiempo de la siega, dice, entonces vamos a conocer cuál era la cizaña y cuál era el trigo. El Señor no dejó arrancar el trigo ni la cizaña, ni mucho menos la cizaña, que es porque se podría confundir con el trigo. Entonces, el Señor les dijo que esperaran hasta el tiempo de la siega. ¿Por qué hasta el tiempo de la siega? Porque entonces la cizaña daría su fruto y el trigo también daría su fruto. Y ahora sí, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis.
El tercer punto que queremos resaltar es en el versículo 39 del capítulo 13. Y el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Estos son los segadores. ¿Qué ángeles? Es la pregunta. ¿Qué ángeles son los segadores del trigo y la cizaña? Vamos a analizar la profundidad de esta parábola. El Señor no dejó arrancar antes la cizaña, no nos dejó por juez. El Señor no nos dejó para que nosotros separemos, por lo tanto no podemos separar la cizaña del trigo para que el campo quede limpio. Pero sí hay una característica muy importante en esta parábola para cómo darnos cuenta quién es el trigo y quién es la cizaña. Aunque la parábola ya dice que las buenas semillas o el trigo son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos conocer a los hijos del reino y cómo podemos conocer a los hijos del maligno? Vamos a analizar antes algo muy importante. En el versículo 25, el cual leímos: mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Qué quiere decir? Que al sembrar la cizaña quiere decir que introdujo a los hijos del maligno dentro del pueblo de Dios, dentro del trigo. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Y uno de los primeros registros que tenemos en la palabra de Dios es en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y 2. Uno de los primeros registros que tenemos que el enemigo ha introducido a personas que son hijos del maligno. Le encontramos allí en 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En estos días de Pablo, una persona extraña escribió una carta haciéndose pasar por Pablo y lo envió a la iglesia de los tesalonicenses. Y los estaba queriendo mover de la doctrina en la cual ellos habían creído, la cual Pablo les había enseñado, que Cristo mismo le había mandado. Por eso Pablo escribió: no os dejéis mover fácilmente. Ya habían personas que trataban de destruir la fe de los discípulos de Cristo en este tiempo. Y aún indicios anteriores con Jesús y Judas. Judas fue una persona que nunca fue transformado por el amor de Cristo Jesús. A pesar de convivir 3 años y medio en su ministerio, Judas nunca tuvo una conversión de su vida. Y así como ellos, hay personas que han sido, que se han introducido en la iglesia solamente para destruir la fe del pueblo de Dios. Y también la sierva de Dios tiene registros de estos datos. El libro de Primeros Escritos, en el capítulo La Gran Apostasía, capítulo 48, en mi libro la página es número 257. Dice la pluma inspirada: fui transportada al tiempo cuando los idólatras paganos perseguían cruelmente y mataban a los cristianos. La sangre corría a torrentes. Los nobles, los sabios y el pueblo común eran asesinados por igual, sin misericordia. Familias poseedoras de fortuna eran reducidas a la pobreza porque no querían renunciar a su religión. No obstante, la persecución y los sufrimientos que estos cristianos soportaban no querían soltar el estandarte. Conservaban pura su religión. A pesar que los perseguían,
a pesar que los torturaban y aún a pesar que los mataban, ellos mantenían pura su religión, la religión de Cristo Jesús. Amén. Vi que Satanás triunfaba y se regocijaba de los padecimientos de ellos. Satanás estaba feliz que ellos sufrieran, pero Dios miraba a sus fieles mártires con gran aprobación. Los cristianos vivieron en aquel tiempo espantoso. Los cristianos que vivieron en aquel tiempo espantoso fueron muy amados por Él, por Dios, porque estaban dispuestos a sufrir por causa de Él. Todo padecimiento soportado por ellos aumentaba su recompensa en el cielo. Aunque Satanás se regocijaba por los sufrimientos de los santos, no estaba satisfecho con esto. Satanás estaba feliz que los santos sufrieran, dice la sierva de Dios, pero no estaba satisfecho. ¿Saben por qué? Quería dominar tanto la mente como el cuerpo. Y solamente estaba dominando el cuerpo, porque los estaba matando, los estaba destruyendo, pero destruía el cuerpo. La mente quedaba preservada por Dios y eran guardados en la esperanza para ver a Jesús en su segunda venida. Amén. Los tormentos que soportaban no hacían sino acercarlos más al Señor, induciéndolos a amarse unos a otros y a tener tanto más temor de ofenderlo. En lugar de que Satanás lograra que desistieran de la religión que ellos llevaban, esto ocasionaba que ellos se aferraran más al amor de Dios, amarse más entre ellos. Satanás deseaba guiarlos a desagradar a Dios. Entonces perderían su fuerza, valor y firmeza. Si el pueblo de Dios no agrada a Dios, pierde su fuerza, valor y firmeza. Cuando el pueblo de Dios no agrada a Dios, ¿cómo se puede desagradar a Dios? Vamos a ver qué fue el plan de Satanás para este tiempo. Aunque se daba la muerte a miles, otros se levantaban para reemplazarlos. Morían 10, salían 100, y Satanás no podía destruirlos. Satanás vio que estaba perdiendo seguidores, aún aquellos que eran los perseguidores. Cuando veían que aquellos sufrían por el amor de Dios, también esos se entregaban a sufrir y se hacían cristianos. Porque aún sufrían persecución y muerte, quedaban asegurados, aunque sufrían persecución y muerte, quedaban asegurados para Jesucristo, para ser súbditos de su reino. Por lo tanto, Satanás trazó sus planes para luchar con más éxito contra el gobierno de Dios y derribar la iglesia. ¿Cuál fue el plan? Y dice lo siguiente: indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana. ¿Qué fue el plan de Satanás? Que los idólatras paganos aceptaran una parte de la verdad y se reunieran con los cristianos. Y dice: profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo y se propusieron unirse con los discípulos de Jesús. Y una palabra importante: sin que cambiara su corazón. Entraron a la iglesia sin que se viera la transformación y la conversión del corazón. Y saben que de igual forma estamos hoy en día. Muchas personas han dicho que la música es el medio de atracción para los jóvenes que están en el mundo. Nos importa tener número en la iglesia, pero realmente no nos preocupamos si realmente ellos han tenido una conversión de sus almas, si han sido transformados sus corazones. Nos preocupamos en tener cantidad, pero no calidad. Y como dijera el pastor David Gates, nosotros estamos preocupados en números, no en almas, para el reino de los cielos. Y la sierva de Dios, con signos de admiración, exclama lo siguiente: oh, cuán terrible fue el peligro de la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. En este tiempo un hombre llamado Constantino, emperador romano,
viendo que no podía destruir a los cristianos, hizo lo del dicho muy popular: si no puedes con el enemigo, únete a él. Y él se unió al cristianismo con todos sus seguidores también. Y dice la sierva de Dios: algunos pensaron que si descendían y se unían con aquellos idólatras que habían abrazado una parte de la fe cristiana, esta actitud sería el medio de obtener la total conversión de ellos. Está bien que vengan, ya estando aquí ellos se van a convertir. Eso dijeron, y eso decimos hoy en día. Déjalo que vengan, no importa, ya estando aquí se convierten, aceptan la fe, aceptan la doctrina. Pero este plan no lo manejaba el hombre, lo manejaba Satanás mismo, dice la sierva. Satanás estaba tratando de corromper las doctrinas de la Biblia. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Satanás en ese tiempo? Destruir las doctrinas de la Biblia. Y hoy en día es justamente lo que está destruyendo el enemigo: las doctrinas bíblicas que Dios les ha dejado como herencia al pueblo adventista del séptimo día. Amén. Y están destruyendo parte de la fe fundamental de nuestra iglesia. ¿Cómo qué? Hoy en día muchos hablan del santuario y hay opiniones diversas, que si existe o no existe un santuario en el cielo. Incluso de muchos de nuestros pastores hemos escuchado en ocasiones que en el cielo no hay santuario, solamente ministerio de Cristo Jesús. Pero ¿qué dice la sierva de Dios al respecto? La sierva de Dios, en el libro 20 de los últimos días, en el capítulo 12, titulado El zarandeo, escribió en la página 181: no habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo, presentarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y se apartarán de la fe. Y un párrafo muy interesante es el siguiente: el enemigo presentará falsas doctrinas, como lo hizo en este tiempo, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Esa es una falsa doctrina. En el cielo hay un santuario. Amén. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. ¿Cómo se apartarán de la fe algunos? No creyendo que hay un santuario en el cielo. El libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo titulado El Templo de Dios, en este librito que es nuevo, acaban de darnos de parte de la iglesia, dice la sierva de Dios en la página 262, en el capítulo del Templo de Dios: así fue como los que estaban estudiando ese asunto encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. La sierva de Dios declara que hay un santuario en el cielo. Amén. Pero Satanás está destruyendo nuestras doctrinas y una de las fundamentales es la del santuario. Amén. Vi que por último el estandarte fue bajado y que los paganos se unían con los cristianos. Por fin esa división de si nos será que lo aceptamos o no lo aceptamos se derribó, y entonces se unieron en este tiempo los paganos con los cristianos. Aunque esos adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia y solo cambiaron los objetos de su culto en imágenes de los santos y aún de Cristo y de su madre María. Ahí fueron unos infiltrados. La cizaña entró al trigo. Los hijos del maligno se introdujeron al pueblo de Dios y trajeron su idolatría. Pero si nosotros adoramos a Cristo, ¿por qué no ponemos una imagen de Cristo al frente de nuestra iglesia? Y todos dijeron, está bien, y colocaron la imagen de Cristo al frente. Pero también tenía su madre, María, la madre de Jesús. La pongamos a un lado de él, y la pusieron a un lado de él. Tenía sus 12 discípulos, lo pongamos también allí al frente. Y comenzaron los ídolos, y la idolatría se introdujo en la iglesia de este tiempo. Y es ahí, y miren cómo le va a llamar
la sierva de Dios. A medida que los seguidores de Cristo se unían gradualmente con aquellos idólatras, la religión cristiana se fue corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y su poder. ¿Cuándo se perdió la pureza y el poder de la iglesia? Cuando se mezclaron cristianos con idólatras, con gente que no debe haber ningún roce. Hoy en día hay asociaciones entre estas personas. De parte de nuestra organización se va al Vaticano, se le da la bienvenida al Papa. ¿Por qué pasa esto? Para ellos no hay sanciones. Y aquí dice la sierva de Dios que cuando esta unión se hizo, la iglesia perdió su pureza y su vigor, su fortaleza. Porque Cristo se apartó de la iglesia de este tiempo. Algunos se negaron a unirse con ellos. No todos. No todos se unieron con el paganismo, con la idolatría. No todos. Algunos negaron a unirse a ellos. Los tales conservaron su pureza y solo adoraban a Dios. No le hicieron caso a los ídolos. No adoraban a los ídolos. Adoraban únicamente a Dios. No quisieron postrarse ante imagen de cosa alguna que existiera en los cielos o abajo en la tierra. Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Muchos cayeron en este tiempo. Y entonces incitó a la iglesia apóstata. Y aquí el Señor, la sierva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, le llama a la iglesia de este tiempo la iglesia apóstata. ¿Por qué? Porque se había unido con los paganos. Porque los hijos del maligno habían entrado al campo donde estaba la cizaña, del trigo. Y la cizaña y el trigo se mezclaron. Y el Señor se apartó. Y dice la sierva de Dios: la iglesia apóstata, Satanás incitó a la iglesia apóstata a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión, aquellos que querían seguir adorando a Dios como ellos habían creído al principio. Satanás incitó a los que ya se habían unido, incitó a que estos se les diese lo siguiente de su religión, a que accedieran a sus ceremonias. Se les comenzó a obligar: tienes que venir a adorar con nosotros, tienen que venir con nosotros, aquí es el pueblo de Dios, aquí es la iglesia de Dios. Y dice: a que accedieran a sus ceremonias y al culto de las imágenes o morirían. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuál era la verdadera iglesia de Cristo? Aquellos que habían quedado a un lado para no unirse con los que se estaban mezclando con el paganismo. La iglesia perseguida. Fue la iglesia que fue perseguida. Gracias, hermano. Fue un pequeño grupo, sin duda alguna. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. Y a través de la historia, millones fueron asesinados sin misericordia. Esto habla de la infiltración. Cómo Satanás ha trabajado a través, como lo relata la parábola del trigo y la cizaña, infiltrando, metiendo hijos del maligno a la iglesia, al pueblo de Dios. Aproximadamente 2 meses atrás, entrando en la página de Foro Adventista, una persona preguntaba si qué recomendación le dábamos con respecto a la versión de la Biblia, la NBI, la nueva versión internacional. Comenzamos a responderle que no le dábamos ninguna buena recomendación hacia esa Biblia, hacia esa versión, ya que tiene muchos textos eliminados, muchos versículos quitados, textos que están a la mitad. Incluso el Padre Nuestro en esa Biblia no aparece completo. Aparece Padre, Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Entonces comenzamos a decirle que no le recomendábamos por tales circunstancias. Una persona aparte comenzó a escribirme
que ya era hora que quitaran esos versículos, que debían de desaparecer desde cuándo, y cuestiones así, y insultos y cosas, palabras desconocidas en mi vocabulario, y pues escribió demasiado. Al final yo le respondí que iba a tener cuidado con eso de que hay tantos infiltrados jesuitas en la iglesia. Él tenazmente me respondió la siguiente palabra: pues sí, soy jesuita y quiero destruir la iglesia adventista. Ya sea en forma de broma, en forma de juego o seriamente, él escribió. El nombre de esta persona es Joel E. Lisboa, Joel Lisboa. Este hombre tiene una página en internet también que se llama Defensa Adventista. Es adventista, pero él me escribe de esta forma. Tengo por allí las hojas impresas de esa conversación. Así que este hombre se dio a conocer como un infiltrado, destruyendo la fe de la iglesia adventista del séptimo día. Y saben, con respecto a la Biblia NBI, Elena de White escribió este libro, Así dijo Jesús. Y en este libro aparece un capítulo que se llama El Padre Nuestro. Y ella escribe y comenta: ustedes pueden orar así: Padre nuestro, y luego dice, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ella da un comentario de cada frase del Padre Nuestro. Y si la NBI le está quitando esto que supuestamente no está en el original, quiere decir que la sierva de Dios es una mentirosa, porque le está quitando parte de credibilidad a la palabra de Dios, lo cual la sierva de Dios comenta. Sin embargo, esta versión NBI, muy recomendada, aún en este mismo libro, aquí viene: las citas bíblicas que aparecen, así dijo Jesús, han sido tomadas de la Nueva Versión Internacional. Tristemente. También nosotros vamos a tomar un poquito la lección. En la lección de este trimestre que pasó del santuario, por aquí aparece NBI, la Nueva Versión Internacional, con versículos a la mitad, no vienen completos. En el matinal tan precioso de este año, Desde el Corazón, que la autora es Elena de White, también vienen notas de la NBI y los versículos vienen descompletos. Hay gente infiltrada dentro del pueblo de Dios que está destruyendo la fe de la iglesia. Pero esto no ha sido en ese tiempo nada más, cuando Cristo, cuando Pablo, en este tiempo cuando los cristianos se unieron con los paganos. La sierva de Dios también da otra declaración de este tiempo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 502. La sierva de Dios escribió lo siguiente: esa noche soñé que estaba en Beaver Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Ella estaba viendo en el cristal de la puerta y vio en eso que una compañía venía acercándose, pero no venía dispersa la gente, venían de 2 en 2, de 2 en 2, formaditos. Y miren la palabra que ella describe: parecían decididos y determinados, sabían a lo que iban con valor. Los conocía bien, no era gente extraña, era gente que ella conocía. Y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. Antes de abrirles, dijo, y miró de nuevo la sierva de Dios en su sueño, y dice, la escena cambió, ya no era la misma.
La compañía ahora parecía una procesión de católicos. ¿De qué? De católicos. Y los conocía bien. Uno llevaba en su mano una cruz y otro un escapulario. Y a medida que se acercaba al que llevaba el escapulario, hizo un círculo alrededor de la casa repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta o confiscada. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Hizo un círculo 3 veces en toda la casa, repitiendo esta misma frase: esta casa está proscripta. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Ahora, ¿qué tenemos nosotros de ese tiempo hoy en día de Elena de White? Antes de responder, vamos a seguir leyendo el sueño. Me sobrecogió el temor. Atravesé la casa corriendo. Salí por la puerta del norte. Ella, cuando los vio quién era, ella salió corriendo para salir por la puerta de atrás. Y dice: y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía. Pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetía a menudo: si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré mucho al ver nuestros bienes confiscados. ¿Qué tenemos de bienes de Elena de White hoy en día? No tenemos un juego de sala de ella. Tenemos el libro, los libros de los testimonios del espíritu de profecía. Y estos libros hablan contra la Santa Orden Católica, como le llaman ellos. ¿Y saben quién es esa Santa Orden? Esa Santa Orden lo encontramos nosotros en el libro de Conflicto de los Siglos, en el capítulo La Reforma en Francia. Dice: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella, con la Reforma protestante. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Un grupo terrible, una orden terrible, la orden de los jesuitas, libres de todo lazo terrenal, sin ningún convenio con el mundo y de todo interés humano. Es por eso, antes, insensible a la voz del afecto natural, sordos al argumento de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Estimados hermanos, el Papa actual, Francisco I, de la orden jesuita, él dicen que no tenía cómo viajar, era una persona humilde, pobre, con ayuda a los necesitados. Él da a todos los que necesitan. Incluso la historia dice que viajaba en metro. Pero eso no es nuevo. La sierva de Dios ya lo describió, que estas personas eran libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano. No les interesa la riqueza. Lo que les interesa a ellos, que en la orden de los jesuitas, es extender su poderío del papado. Maestros del disfraz. Vamos a leer esa nota, gracias hermano. Y miren, y aquí está: ningún disfraz demasiado difícil para llevar de ellos.
Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad, ellos hacen votos de ser pobres, de ser humildes. Así son los jesuitas. Y para muestra, como dirían por ahí, basta un botón y ahí está el Papa Francisco I. La sierva de Dios ya lo describió y dice: estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza, aunque humildes y pobres, pero ellos estudiaban cómo adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Ya llegaron y van a llegar más lejos todavía. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado. Iban a los puestos del Estado, a los gobernantes, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Y esta es una de las características de los jesuitas, que rápido suben al nivel más alto de poderío donde quiera que se encuentren, ya sea en una organización eclesiástica o en el gobierno o en cualquier otro lugar donde se encuentren ellos. Rápido suben a los lugares de puestos elevados e importantes. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuela para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Surgió la orden de los jesuitas, el más cruel de la orden del papado, dice la sierva de Dios. Ustedes pueden entrar a internet, pueden escribir en Google Universidad de Tübingen en Alemania. Es en la enciclopedia de Wikipedia, pero ustedes pueden entrar en Google y ustedes escriben aquí Universidad de Tübingen. La Universidad de Tübingen está en Alemania. Y va a aparecer en Wikipedia, la enciclopedia. Wikipedia les va a aparecer primero. Wikipedia. Y le dan clic a este portal, nos va a llevar a toda la información de la Universidad de Tübingen. En la parte de teología, hay una parte de teología. Allí aparece nombre de personas notables, aunque no tienen nada que ver con la universidad, pero tienen un trato estrecho con la universidad. Así dice una nota aquí en el área de teología. Y aparece el nombre de una persona que se llama Walter Kaspar. Es un cardenal. Aquí en primera va a aparecer Walter Kaspar. Es un cardenal de la Iglesia Católica, uno de los más importantes. Ahí aparece alrededor quién es y dice que es un defensor de la doctrina católica. También aparece aquí Benedicto XVI. Y aquí dice Papa de la Iglesia Católica, Pontífice. Y hasta el final va a aparecer una persona muy interesante que se llama así. Jan
Paulsen. ¿Quién es este hombre? Aquí dice, cuando se extendió esta información, que fue en el 2008, dice que este hombre es el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Por qué aparece este hombre en esta universidad de Tübingen? Es una universidad ecuménica, donde llegan todos los protestantes y regresan a sus iglesias. Esta persona, Jan Paulsen, estudió en esta universidad. Su maestro fue Benedicto XVI y Walter Kaspar. Ellos fueron sus maestros. Y cuando él salió y regresó a la iglesia adventista, a la organización, resulta que cuando él regresa, llega a ser el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Algo importante es que este hombre estudió en esta universidad ecuménica, siendo maestros de él Benedicto XVI y Walter Kaspar. Así es como notamos nosotros en la parábola del trigo y la cizaña, que la cizaña son los hijos del maligno. No decimos que esta persona sea un hijo del maligno, pero tristemente estudió en esta universidad. Ustedes pueden notar en el matinal de jóvenes de este año, escrito de este año en el cual estamos finalizando, el 2013, escrito por Félix Cortés, hijo. Se van a la parte de atrás del matinal, allí viene todo su recorrido de esta persona, y allí dice que este hombre estudió en la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana, usted puede buscarlo también en internet, y los datos que le van a dar de la Universidad Iberoamericana es una escuela confiada a la Sociedad de Jesús, o sea, los jesuitas. Y resulta que nuestro estimado pastor Félix Cortés llega a estudiar con ellos a la Universidad Iberoamericana una maestría en Filosofía y Letras, y después que gradúa viene y pues nos escribe un libro a nosotros. Y el matinal, que creo que es para todo el mundo de nuestra organización como Adventista del Séptimo Día, 23, 24 y 25 de diciembre, al final de su escrito dice: Feliz Navidad. Hermanos, muchos jóvenes lo leyeron, y sin duda muchos dirían: si escribe un pastor Feliz Navidad, pues entonces celebremos la Navidad. Sabemos que nosotros sabemos como adventistas del séptimo día que Jesús no nació el 25 de diciembre, que Jesús nació otra fecha, menos esa, y que los orígenes de la Navidad es totalmente pagano. Pero esta persona que estudia en la Universidad Iberoamericana escribe su matinal y nos está deseando a todos feliz Navidad. El otro pastor, Alejandro Medina Villarreal, de igual forma estudió en la Universidad Iberoamericana, ha escrito tantos libros para nuestra iglesia. No nos ponemos a juzgar, solamente vemos que el enemigo traza sus planes de infiltrar a la iglesia y destruir las doctrinas. Dios dijo: no saquéis, no arranquéis la cizaña, dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Ahora, ¿cómo vamos a darnos cuenta quién es el trigo y quién es la cizaña? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del maligno? Vamos a verlo. No decimos ni juzgamos a nadie. Describimos las cosas que tristemente se están introduciendo en la iglesia como doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y la sierva de Dios dice en este mismo libro, El conflicto de los siglos, que no tenemos nada por qué unirnos con ellos. Roma nunca cambia, ha sido y será la misma por siempre. No tenemos por qué unirnos con ella.
y los jesuitas son los más crueles. Ahora, nuestras doctrinas están siendo cambiadas por tantas personas que están estudiando en universidades, que no van conforme a la voluntad de Dios en la palabra, ni al espíritu de profecía. Ahora, ¿quiénes son los segadores? Los ángeles. ¿Qué ángeles son los segadores? En Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este pasaje se le conoce como el mensaje de los tres ángeles. ¿Será acaso estos tres ángeles que son los segadores? Otros dicen que no. Otros se basan en San Mateo capítulo 24 y versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles que vengan cuando Cristo Jesús regrese. Hay una controversia allí, pero ¿qué dice la sierva de Dios? Vamos a analizar. Antes de entrar a eso, quiero describirles en forma rápida cómo era la cosecha del trigo en aquellos tiempos. Cuando se sembraba la semilla de trigo, crecía, daba su fruto y ya estaba listo para ser cosechado. En ese momento entraban las personas y cortaban el trigo. Cortaban el trigo, lo ponían en manojos, lo ataban con un mecate, con un lacito, era atado y lo dejaban. Seguían cortando y donde llegaba otro manojo y así. No allí terminaba la cosecha. La cosecha continuaba. Después que estaba allí, venían las demás personas, los segadores, lo levantaban, lo llevaban al granero y allá era trillado, donde era sacado el grano de las espigas. Cuando esto pasaba, obviamente le quedaba paja y lo que hacían era, tenían que limpiarlo. Y voy a leerles un texto antes, en San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3 versículo 12 dice, habla del mensaje de Juan. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo del granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, cuando ya estaba trillado y el grano ya había salido de la espiga, en ese momento tomaban como una especie de coa, de pala, y se aventaba hacia arriba para que el viento se llevara a la paja y quedaba el grano. Entonces el grano era embolsado. Al ser embolsado el grano ya era almacenado y guardado en el granero. Estimados hermanos, podemos dividir la cosecha o la siega en tres etapas. La primera, cortando el trigo. La segunda, recogiéndolo y trillarlo, sacar el grano. Y la tercera, el aventador. Y de esa manera se era la cosecha del trigo. Ahora, los segadores de San Mateo capítulo 13 dice que son los ángeles. Si usted va a Apocalipsis 14, en el capítulo 14 y versículo 9, encontramos allí el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El mensaje del tercer ángel. Seguimos leyendo y en el versículo 14 encontramos la siega. La tierra es segada. ¿Quiénes van a cegar? Pareciera que estos tres ángeles de Apocalipsis 14 son los segadores. Pero vamos a basarnos en algo para poder llegar a una conclusión. Y para eso vamos a leer el libro de Primeros Escritos en la página 22. Y dice este libro:
Durante la proclamación del mensaje adventista, se había presentado el mensaje del primer ángel y del segundo, y luego comenzó a proclamarse el del tercer ángel. Con esta proclamación empezó a comprenderse el significado del sábado como día de reposo. ¿Cuándo fue la proclamación del mensaje adventista? En el año de 1844. Pregonaron que Cristo venía. Fue el mensaje adventista. Se predicó, dice la sierva de Dios, el mensaje del primero y segundo ángel. De 1844 a la fecha, se predica el mensaje del tercer ángel. Bien, podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la parábola del trigo y la cizaña? Es que no hemos terminado. En la página 122, Elena de White describió un sueño que ella tuvo sobre cómo Satanás está trabajando. Vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo. Se me mostró un tren de coches de ferrocarril que iban con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar con atención. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel: se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Aquí habla de la cosecha. Estos son los que van a ser quemados. Habla de la cizaña. Pero ¿qué dice del trigo? Vamos a ver qué dice. Luego me mostró al conductor. Parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. El ángel respondió: es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo el mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según lo necesiten, y todo se dirige hacia la perdición con la rapidez del rayo. Ahora, estimados hermanos, este engaño lo encontramos más adelante como el engaño del espiritismo, el cual está obrando hoy en día. Ese es el tren, el espiritismo. ¿Aún dentro de la iglesia? Ese es el problema, que aún dentro de nuestra iglesia hay doctrinas de espiritismo hoy en día. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. La sierva de Dios preguntó: ¿acaso todos están dentro del tren? ¿Acaso todos van dentro de los vagones? Y el ángel me invitó a mirar en la dirección opuesta. Y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Una compañía pequeña. Iba en un caminito pequeñito, un sendero. Todos parecían estar firmemente unidos. ¿Cómo estaban? ¿Dispersos? No. Unidos. Vinculados por algo muy importante, que es la verdad. Amén. En agrupaciones o compañías. Iban unidos, pero en agrupaciones o compañías. Iban caminando unidos. Dijo el ángel, y escuchen lo siguiente: el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Amén. ¿Quién está sellando en este tiempo, dice la sierva de Dios? El mensaje del tercer ángel. El tercer ángel. ¿Será entonces acaso el mensaje del tercer ángel que está atando y sellando en gavillas para el granero celestial? Amén. Aún no terminamos. Vamos a ver qué dice en la página 152. Una nota aún más interesante y más clara. Dice: todos han de ponerse de pie como un solo hombre. ¿Cómo quiere decir? Unidos. Unidos en la obra. Deben despertarse toda energía del alma, porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente. Vi luego el tercer ángel, dice la sierva de Dios. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. ¿De quién? Del tercer ángel. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar
o atar para el granero celestial. Amén. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Amén. Hermanos, es el ángel que está cegando, está atando. Ya dijimos que se cortaban los manojos y luego se ataban. Ese mecatito, ese lazo que une a las espigas del trigo y que están siendo en agrupaciones o compañías, dice la sierva de Dios, que no están subiendo al tren del espiritismo, ese lacito que une es la verdad. Por eso dice, todos parecían firmemente unidos, vinculados por la verdad, estaban unidos. Ese lazo que amarra al trigo es la verdad. Amén. Ahora, estimados hermanos, el tercer ángel está atando, está cegando, está cosechando al trigo. Hoy en día se habla poco del mensaje de los tres ángeles. Aún siendo nosotros el único pueblo que tiene este mensaje, la luz de este mensaje, lo predicamos muy poco. Y dijera el pastor Esteban Bor en un tema: si no vamos a predicar el mensaje distintivo de la iglesia adventista, nos unamos con los demás religiosos, que al fin de cuentas es el mismo mensaje que vamos a tener. El mensaje distintivo del pueblo de Dios es el mensaje de los tres ángeles, en especial del tercer ángel. Amén. En el cual vivimos hoy en día. Por eso leímos la primera nota: el mensaje del primero y segundo ángel se predicaron en el 1844. De allí en adelante se predica el mensaje del tercer ángel. Quien predica el mensaje del tercer ángel es el trigo. Quien no lo predica es la cizaña. Lo está diciendo la sierva de Dios. Porque el ángel no es literal, es símbolo de un mensaje. Y quien tiene ese mensaje, estimados hermanos, y el trigo no es quien tiene el mensaje, sino quien lo predica. Porque de nada sirve tenerlo guardado el mensaje y no predicarlo. Ahora la sierva de Dios llama a este mensaje con un nombre muy característico y muy importante. En el libro de La Voz, Educación y Uso Correcto, en el capítulo Probando las Verdades, en la página 360, leímos en la página 360. La página 360 de este libro, Probando las Verdades, dice: la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. El mensaje especial dado a nuestro mundo. Aún el mensaje del tercer ángel abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. Platicaba con un hermano y le decía que hoy en día es momento de predicar el mensaje de los tres ángeles, en especial del tercer ángel. Y él me dijo, pues es un mensaje que golpea y no vamos a hablar solamente de ese mensaje. ¿Saben por qué me respondió eso? Porque él no sabe cuál es el mensaje del tercer ángel. Y nada más dése cuenta cuál es parte del mensaje de los tres ángeles. Un tema muy importante que se ha descuidado. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el capítulo de la Reforma Pro Salud y el mensaje del tercer ángel, la página 81 dice: el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la Reforma Pro Salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente ligada y relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los agresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de esos preceptos,
la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. Parte del mensaje del tercer ángel es la reforma por salud. ¿Cuántas personas padecen de enfermedades? ¿Es un mensaje que va a golpear a la gente? El mensaje de los tres ángeles es un mensaje de amor. Amén. Es un mensaje de misericordia. Imagínense qué hubiera pasado en los tiempos cuando Noé tenía que predicar del diluvio. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera comenzado a predicar de la creación y no hubiera predicado del diluvio? Lo que hubiera pasado es que la gente no hubiera estado advertida para cuando llegara el diluvio. ¿Qué va a pasar si hoy no predicamos el mensaje de la verdad presente del tercer ángel en nuestros días, cuando susciten cosas? Si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe su marca, ¿de qué habla también? De la adoración en domingo. Debemos proclamar el sábado como día de adoración. La reforma pro salud y muchos mensajes más. Sigue diciendo la sierva de Dios. Hace un tiempo estuvo un pastor por acá que se llama Elías. Nosotros le dijimos que queríamos una campaña, pero queríamos hablar del mensaje de los tres ángeles. Él nos respondió que no se podía porque ese mensaje todavía no es el tiempo de predicarlo. A él ya lo cambiaron de distrito. Pero esa fue la expresión que él usó. Miren qué dice la sierva de Dios. No tiene excusa el que diga: ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales. Yo predicaré a Cristo. No puede ser así. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. El mensaje que debe ir delante es el mensaje del tercer ángel. Amén. Y si usted dice es que voy a predicar a Cristo nada más, el mensaje de los tres ángeles es cristocéntrico. Y la sierva de Dios sigue describiendo en este mismo libro, en la página 364, dice: un mensaje que prueba. ¿Qué prueba? Vamos a ver qué dice. Elimine de su programa los sermones que no iluminen el alma, que no respondan la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Tristemente hoy en nuestros programas de culto divino ya están establecidos los 4 sábados para evangelismo, mayordomía, vida familiar y educación. Y el mensaje de los tres ángeles se toma en poco, se tiene a un lado. Incluso nos han invitado a dar mensajes en culto divino, nos dan las hojitas que tenemos que dar y no hemos visto ni un mensaje que hable del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué dice aquí la sierva de Dios? Elimine de su programa los sermones que no iluminen el alma, que no respondan a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces si le elimino eso, ¿qué voy a predicar? La misma sierva de Dios responde: predique el mensaje de prueba del tercer ángel. Amén. La sierva de Dios escribe, página 364, la voz, educación y uso correcto. ¿Por qué el mensaje de prueba? Porque ya dijimos que quien predique el mensaje del tercer ángel es trigo, quien no lo haga es cizaña. Y es el que está probando el mensaje. ¿Quiénes son los hijos del reino y quiénes son los hijos del mal? Ahora, es esencial que nuestros predicadores prediquen la verdad, que tiene una conexión con el mensaje para este tiempo y que presenten los temas en la forma más sencilla. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la justicia de Cristo son temas de vital importancia para la gente. El sábado, el cuarto mandamiento, es la prueba de este tiempo y por lo tanto todo lo relacionado con este gran memorial debe ser presentado ante la gente. Pero lo estamos haciendo a un lado, no estamos predicando el mensaje que Dios nos ha dejado. Muchos dicen: yo no voy a predicar profecía, voy a hablar de Cristo. Aquí dice: predicar profecía del mensaje de los tres ángeles es predicar a Cristo.
Bueno, ya tenemos establecido el orden del culto. Elimínenlo si no cubre la necesidad de la hermandad. Predique el mensaje de prueba del tercer ángel. El mensaje de los tres ángeles. Es nuestro privilegio esperar grandes cosas, aún la demostración del Espíritu de Dios. Este es un poder que convence al alma de pecado y la convierte. El mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles. Nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte. Y debemos hacerlo aparecer como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Debemos presentarlo en toda su fuerza reveladora. Los mensajes del primer ángel y del segundo están ligados con el mensaje del tercer ángel. El poder de la proclamación del mensaje del primer ángel y del segundo se concentra en la del tercero, dice la sierva de Dios. Es un mensaje poderoso de vida o muerte. Y por último esta nota dice: a Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra. ¿Cómo va a llegar a la siega a la tierra? Predicando el mensaje de los tres ángeles, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de destrucción. Los que quieran ser colaboradores del Señor y del Salvador Jesucristo manifestarán un intenso interés en las verdades contenidas en este libro de Apocalipsis. De viva voz y por escrito se esforzarán en explicar esas cosas maravillosas que Cristo ha revelado al venir del cielo. Los solemnes mensajes que han sido dados en el Apocalipsis, los tres ángeles, según su orden de sucesión, primero, segundo y tercero, debe ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Amén. El primer lugar en los pensamientos. Y saben que cuando no ocupa el primer lugar en nuestros pensamientos, Satanás está satisfecho cuando nota la distracción de las mentes, que deberían estar ocupadas en el estudio que concierne a las realidades eternas. Si no se predica el mensaje de los tres ángeles, Satanás está satisfecho que prediquen, hagan campañas, visiten, hagan lo que quieran. Pero si no se predica, yo estoy feliz. No están advirtiendo al mundo. Y hagan lo que hagan, a mí me sigue dando igual, dice Satanás. El mensaje del tercer ángel, la gran prueba de la verdad para este tiempo. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo se puede probar la verdad? A través del mensaje del tercer ángel. Debe enseñarse en todas nuestras instituciones. En todo lo que concierne a nuestra iglesia, debe enseñarse el mensaje del tercer ángel. Estimados hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado a la predicación, a ser trigo y no ser cizaña. El pueblo de Dios se caracterizará cuando predique el mensaje de prueba del tercer ángel que la sierva de Dios escribió en este libro. Estimados hermanos, no tenemos nosotros por qué predicar de la Navidad o por qué predicar de ninguna otra situación y otro mensaje. El mensaje adventista se caracteriza por el mensaje del tercer ángel. El trigo es quien predica el mensaje del tercer ángel. Está siendo atado para el granero celestial. La cizaña está siendo atada para ser quemada. Y Cristo te hace un llamado en esta mañana para ser trigo y no ser cizaña. ¿Te gustaría aceptar ese mensaje? Solamente tienes que predicar el mensaje de los tres ángeles y estarás de parte del pueblo de Dios, del trigo que pronto irá al granero celestial, al reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Amén.